Vale, hoy vamos a hacer, antes de pasar a derivadas, vamos a hacer un vídeo sobre trigonometría. Trigonometría. Uy, un segundo. A ver, que lo he hecho ahí muy hacia afuera. Em, Trigonometría. Entonces, vamos a explicar el porqué de todo, de absolutamente todo sobre la trigonometría. Bueno, sobre todas las razones trigonométricas, no sobre toda la trigonometría, todo lo que existe. Hay mucho de trigonometría, pero todo lo básico de la trigonometría lo voy a explicar. Entonces, antes de nada, vamos a empezar por el nombre. ¿Qué es este nombre y por qué es así? Pues vamos a dividirlo en partes. Yo creo que todos podemos adivinar cuáles son más o menos las partes de este nombre. Tiene el tri ahí y el... Bueno, luego vemos aquí que tiene metría, ¿no? Que metría lo vemos en otras palabras. Optometría, por ejemplo. Entonces, si tenemos aquí tri, aquí metría, pues el gono de aquí en medio tiene que ser algo también, ¿no? Bien, entonces, tri, yo creo que es bastante obvio que es 3, ¿no? Tri, 3, bastante obvio. Eh, Gono, ¿qué es? Pensar un momento en a ver si lo habéis visto en algún otro sitio. Pues si pensamos, uy, si pensamos en un polígono, polígono, poli, ¿qué es? Poli es varios o muchos, ¿no? Y gono, entonces, ¿qué es? Pues el primer instinto sería pensar que es lado, ¿no? Porque un polígono es una forma con varios lados, pero no es así. Gono es em, ángulo, ángulos. ¿Y metría qué es? Pues metría, de dónde viene? De métrico, ¿no? Métrico. ¿Y esto qué es? Pues medir cosas, ¿no? El sistema métrico de medir. O sea, medir, ¿no? Entonces, la trigonometría es el sistema por el que se miden relaciones de tres ángulos, ¿vale? Y ya está. Entonces, ahora que tenemos el nombre así un poco claro, voy a dejar, voy a decir un poco de para qué se usa, por qué es tan importante la trigonometría. Em, la trigonometría se ve en todos los sitios, todos los sitios. Porque cualquier forma, la forma más básica que existe es un triángulo. No tiene por qué ser un triángulo rectángulo como este, pero si tienes un triángulo isósceles, lo puedes dividir en triángulos rectángulos haciendo eso. Si tienes un triángulo que, bueno, eso está un poco mal dibujado. Am, a ver si me sale. No consigo que me salga uno. Ahí, vale. Si tienes un obtusángulo, o escaleno también, también lo puedes dividir para que te salgan triángulos rectángulos, ¿no? Siempre hay una manera de dividir un triángulo para que te quede en forma de triángulos rectángulos. Y estos los puedes dividir otra vez y seguir dividiendo infinitamente. Siempre hay una manera de dividirlo para que te quede un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, y luego todas las demás formas que existen, los cuadrados, bueno, o sea, no los cuadrados solamente, pero las formas de cuatro lados, los cuadriláteros se pueden dividir en rectángulos, los pentágonos se pueden dividir en rectángulos también. Todas las figuras se pueden dividir en rectángulos y todos los rectángulos se pueden dividir en rectángulos, perdón, todas las figuras se pueden dividir en triángulos y todos los triángulos se pueden dividir en triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces se ven todas las figuras que hay. Em, y aparte de eso, la trigonometría, si tienes un círculo, por ejemplo, y tienes aquí tu centro del círculo y haces un radio, aquí
tienes un ángulo. Si hacemos los ejes de X y Y en este círculo, si bajas hasta el eje de las X, ahí tienes un lado del triángulo, aquí tienes el otro, y un triángulo. Y sin importar dónde coloques tu radio, vas a tener un triángulo que se te forma, ¿vale? Entonces también aparecen círculos. Y por regla de tres, como aparece en círculos, aparece en movimientos armónicos. Por ejemplo, un muelle. Si tenemos un muelle que va para adelante y para atrás, aquí también sale. Eh, Explicaremos un poco por qué más adelante, pero aquí también salen los senos. En proyectiles también sale. Si tú tienes un proyectil que lanzas con una velocidad inicial en un ángulo alfa, no infinito, alfa, entonces aquí para calcular cuál es la velocidad vertical y cuál es la velocidad horizontal, también te sale las razones, la trigonometría. O sea, se ve en todos lados y en muchas más cosas que estos. Cuando se ven ondas electromagnéticas, que las ondas electromagnéticas, el wifi, el 3G, 4G, son ondas electromagnéticas. Aquí esto es trigonometría. Entonces sale por todos lados la trigonometría. Es muy importante. Y pues vamos a empezar a decir el porqué de la trigonometría, por qué es como es. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Y cogemos un ángulo de nuestro triángulo y lo llamamos alfa. El lado de aquí, va a ser la hipotenusa. Este va a ser el lado contrario o el opuesto. Y este va a ser el adyacente, o el que está al lado al ángulo, ¿no? Este es el contrario, el opuesto al ángulo, y este es el que está al lado, adyacente al ángulo, ¿vale? Entonces, voy a dejar claro que las razones trigonométricas son que el seno, uy, madre mía, que el seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Que el coseno de alfa es el adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente de alfa es el seno sobre el coseno. O en otras palabras, que es lo mismo decir esto que lo otro, el opuesto sobre el adyacente, ¿vale? ¿Y por qué el seno sobre el coseno es el opuesto sobre el adyacente? Porque si hacemos el seno, que es opuesto sobre hipotenusa entre adyacente sobre hipotenusa, esto sabemos que se multiplican así, se dividen así las fracciones, nos quedaría opuesto por hipotenusa partido por adyacente por hipotenusa. Las hipotenusas se van y nos queda opuesto partido de adyacente, ¿vale? Sé que estas son las razones trigonométricas más básicas que hay. Y ahora voy a explicar cómo salen, por qué salen así. Vale. Antes de nada, creo que no voy a explicar el resto de los nombres todavía, pero la primera de todas que voy a explicar, que es esta de aquí, el seno, voy a explicar su nombre. El nombre seno, bueno, en realidad yo uso sin, muchas veces en español se usa el sen, ¿vale? Para la misma función, pero es que el mundo de las matemáticas y la física y todo es inglés, y en inglés se usa así, y la palabra inglesa es seno, es la misma palabra, y esta palabra viene del latín, que significa curvo, algo así, curvo, ¿no? Eso es lo que significa seno, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué esta relación se llama seno. Entonces, imagínate que eres un físico antes de que existiera la trigonometría.
y te planteas el problema que he dicho antes. Tienes un objeto que has lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo de alfa grados con el suelo, ¿vale? Y tú quieres saber cuánto va a viajar y cómo de alto va a llegar. Quieres saber esto y quieres saber su recorrido en X, ¿no? Quieres saber todo esto. Entonces, ¿cómo lo harías? No tienes la trigonometría para decirte cómo se hace. Pues es muy simple, ¿vale? Esto lo volveré a sacar luego, lo del que seno es curvo. Entonces, aquí formamos un triángulo rectángulo, ¿vale? Ahí tendríamos el rectángulo, el triángulo rectángulo que hemos formado con nuestra velocidad inicial siendo la hipotenusa, ¿vale? Y luego nuestra velocidad en y sería en esta, nuestra velocidad inicial en y y nuestra velocidad inicial en x, ¿vale? Sería así este triángulo que hemos montado aquí y esto de aquí sería alfa, ¿no? Este es el mismo triángulo, ¿vale? Entonces tenemos a nuestro físico de, yo qué sé, es griego, por ejemplo, porque los griegos son muy chulos, porque existe Pitágoras, que a mucha gente no le gustará Pitágoras. Em, entonces tú eres aquí un físico griego y quieres calcular todo esto. Pero no sabes cómo sacar las velocidades estas que tienes aquí, pero las tienes que saber, si no, no puedes hacer el problema. Entonces, lo que haces es decir, vale, bueno, pues sabemos de geometría que si tenemos dos figuras con ángulos proporcionales o sea, perdón, lados proporcionales y ángulos iguales, que la razón entre sus lados va a ser las mismas. Explico. Lo que digo es que si tenemos dos triángulos, ¿vale? En los que, pues aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos un ángulo, este es recto, por ejemplo, y tenemos otro rectángulo. Ah, cuesta un poco hacerlo así que sea parecido. Que tienen los mismos ángulos. Y cada lado es proporcional a su equivalente en la otra figura, ¿vale? Si tenemos algo así en los que los lados son proporcionales y los ángulos son iguales, sabemos que si dividimos eh, nuestro puntito, nuestro lado azul entre nuestro lado amarillo, en esta figura, en la figura B, esta es la figura A, si en la figura B dividimos nuestro lado azul entre nuestro lado amarillo, va a ser igual que el lado azul entre el lado amarillo en nuestra figura A, ¿vale? Esto lo sabemos y podéis comprobarlo por vuestra cuenta si queréis. No voy a explicar el por qué ahora. em, pero esto es un hecho que sabemos y no es demasiado complicado de comprobar el por qué y de hacerte una idea de por qué eso va a ser, ¿no? Porque lo que tenemos aquí, si los lados son proporcionales y los ángulos son iguales, esta figura es en sí solo una versión más pequeña de esta figura, ¿no? Entonces, si cogemos la razón entre estos dos, como por cuánto tendrías que multiplicar esto para que te dé esto, va a ser ese mismo número aquí, ¿vale? Si no os convence, podéis buscarlo por otro sitio o em, pararos a pensar un poco el por qué esto sería así. Pero esto ya como físico griego lo sabías, ¿vale? Entonces, ahora que sabíamos esto, cogeríamos y diríamos, vale, pues como sabemos esto, cogemos, nos inventamos otro triángulo, ¿vale? En el que mantenemos nuestro ángulo aquí siendo alfa
nuestro ángulo aquí siendo 90 grados y por lo tanto este ángulo de aquí va a ser el mismo en los dos. En los dos casos va a ser 90 menos alfa, ¿no? 90 menos alfa en los dos va a ser este ángulo. Y en este lado podemos, o sea, en este triángulo sí que podemos decir, vale, pues porque nos podemos inventar nosotros cuánto vale cada lado. Mientras se cumpla que estos son los ángulos, nos podemos inventar los lados. Entonces decimos, vale, pues en este triángulo que nos hemos inventado, tenemos A y tenemos B. Y sabemos que eso va a ser igual a A aquí partido de B aquí. O sea, va a ser igual a esto partido de esto. Y lo sabemos, ¿vale? Y también sabemos que B partido de C va a ser igual que B aquí partido de C va a ser igual a esto, que sería velocidad en I partido de velocidad inicial, ¿no? Este sería nuestro B y este sería nuestro C. Y también sabemos que A partido de C va a ser igual también. Va a ser velocidad en X partido de velocidad en Y. Sabemos todo esto por lo que acabamos de ver de semejanza, ¿no? Bueno, de semejanza de proporcionalidad, ¿no? Entonces, ahora con esto, eh, nuestro físico ya sí que podría resolver el problema. Porque en este de aquí arriba no, pero en estos dos de aquí conoce la velocidad inicial, porque se la ha puesto él en su problema, ¿no? Se ha puesto una velocidad inicial, conoce su velocidad inicial, conoce B porque se lo ha inventado, conoce C porque se lo ha inventado, por lo tanto puede despejar y descubrir la velocidad en I. Y si sabe la velocidad, perdón, esto lo he escrito mal, esto no sería velocidad en I, sería solamente velocidad inicial, ¿vale? Em, entonces, como conoce la velocidad, conoce B y conoce C, puede calcular estas dos velocidades y por lo tanto podría hacer su problema, ¿vale? Entonces, bien, somos físicos y podemos hacer nuestro problema de física. Genial. Pero ahora, como físicos griegos y como científicos griegos, los científicos griegos hacían de todo. No eran solamente una cosa, eran todas las cosas a la vez. Entonces, somos físicos, pero también somos matemáticos nosotros. Entonces nos hemos dado cuenta de que, pero, entonces, en este caso, este triángulo que nos hemos inventado, hemos podido calcular, o sea, hemos podido calcular esto de aquí, en este triángulo que no conocíamos, con un triángulo que nos hemos inventado. Pero si nos damos cuenta, cualquier otro triángulo que nos inventemos del planeta en el que sea un triángulo rectángulo y su ángulo este de aquí sea alfa, ¿vale? En todos los triángulos que cumplan esta única condición, esto se va a cumplir. Siempre. Solo que, bueno, no se llamará velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, se llamará otra cosa. Tendremos un triángulo en el que este lado es H, este lado es B y este es H, bueno, C, ¿vale? Bueno, C no, que ya tenemos C ahí. D, ¿vale? Tendremos otro triángulo así, diferente, un triángulo cualquiera del planeta. Mientras se cumpla esta condición que el ángulo es igual, todo esto se va a cumplir, ¿vale? Entonces, como buenos matemáticos que somos, pues decimos, vale, pues hacemos una generalización para esto. Vamos a hacer una regla general para esto. Y diremos que A partido de B, como la única condición para que se cumpla es que el ángulo sea el mismo, será la tangente de alfa, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el seno. El seno era el opuesto, ¿no? O sea que sería este de aquí. Este sería el seno de alfa, ¿no? Nosotros como matemáticos decimos, nos inventamos un nombre que es el seno de alfa y el valor de seno de alfa es este triángulo imaginario que nos hemos creado, divides b entre c y ya tienes tu valor de seno de alfa, ¿vale? Para todas las alfas ese valor va a ser el mismo. Seno de alfa va a ser igual siempre mientras se cumpla lo de que el ángulo es igual, ¿vale? Entonces, ¿por qué llamarlo seno y no otra cosa? Ya podemos ver por qué, o sea, tampoco hay ninguna razón especial
por qué decir que es el opuesto entre la hipotenusa, no hay ninguna razón. B entre C sería lo mismo que opuesto entre hipotenusa, ¿vale? No hay ninguna razón especial por la que decimos que es opuesto entre hipotenusa, pues que el matemático que lo quiso hacer dijo, vale, pues esta división en concreto de opuesto entre hipotenusa va a ser esto, ¿vale? No hay ninguna razón en concreto por la que es esta y no es esta, ¿vale? Sí que hay una razón por la que no es esta, pero podría ser cualquiera de estas dos. Pero es esta, porque sí, porque lo es. Porque así se ha decidido. Esa es la convención en el planeta Tierra. Eh, bueno, voy a poner aquí ya toda la información. Este sería nuestro triángulo. Entonces, ¿por qué se llama seno? Pues la razón es porque cuando nuestro matemático, cuando éramos nosotros el matemático griego, ¿no? Y descubrimos que esto era cierto, dijimos, bueno, pues vamos a probar qué pasa si vamos cambiando el valor de alfa poco a poco, ¿vale? Y cogimos y fuimos probando. ¿Qué pasa? Y cogimos un gráfico y lo fuimos pusiendo, ¿vale? Y cuando el valor de alfa era cero, el valor de esto era cero. Y cuando el valor de alfa era un poco más, esto era un poco más. Y un poco más, y un poco más. Y cuando se acercaba el valor de alfa a un valor en concreto que ya veremos luego, llegaba ahí. Y luego después de ese valor empezaba a bajar otra vez, ¿vale? Y creaba una forma así. Una forma así. Que continuaba infinitamente, ¿vale? Esto infinitamente continuaba. Entonces, por eso, seno, hemos dicho antes, que seno, el nombre en inglés, significaba curvo, no curvo, curvo, ¿no? Y pues como podemos ver, esta gráfica de aquí que hemos dibujado es curva, así de simple, por eso se eligió el nombre seno, porque el dibujito es curvo, o sea que lo llamamos curvo, literalmente. Cogieron y decimos, vale, tenemos un dibujo curvo, vamos a llamarlo curvo. Qué original, ¿no? Pues eso, no hay ninguna otra razón, ¿vale? Y ahora, ¿por qué si esto sería la adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Esto sería nuestro coseno de alfa? Coseno, seno, nos sale la misma palabra, ¿no? En inglés esta sería cosine, ¿vale? Sine, esta es la misma palabra que tenemos aquí, ¿no? Y co, ¿qué quiere decir? Co quiere decir complementario. Complementario, ¿qué es en términos de matemáticas? Es un ángulo que añadido a otro te da 90 grados. Es cuando un ángulo más otro ángulo beta te da 90 grados. Estos dos ángulos son complementarios, ¿vale? Entonces, este es el complementario del seno. ¿Por qué? Porque el, cuando tienes, si tenemos otro triángulo aquí, que le damos valores, ¿vale? Un triángulo en el que estos son 30 grados, ¿vale? El, no importa el valor de los lados, como hemos visto hace un momento, los lados da igual, lo que importa es el ángulo, por ahora. Em, el seno de 30 grados sería igual al coseno, al coseno del complementario de 30, que es 60 grados, ¿no? Porque 30 más 60, 90, que sería este de aquí, 60 grados. El seno de 30 es igual al coseno de 60, lo cual lo podemos ver bastante claro. Si tenemos aquí, si se supone que coseno de alfa es el adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? El adyacente. O sea, en el caso de si tomamos este ángulo de aquí, ¿no? Si decimos que este ángulo es alfa, nuestro coseno sería este lado de aquí, ¿no? El adyacente. Pero si tomamos que este otro ángulo de aquí es alfa, nuestro seno sería también este de aquí, porque el seno es el opuesto, ¿vale? Entonces, el seno y el coseno
de ángulos complementarios son iguales, ¿vale? Por eso esto se llama coseno. Bien. Y luego, la razón para la tangente es un poco más complicada, pero la diremos en otro momento. Entonces, voy a volver a escribirlo aquí, ya definitivamente. Entonces, el seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es la adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el seno sobre el coseno, que también es el opuesto sobre el adyacente. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos memorizar esto así en manera de fórmulas es un poco pesado. Entonces, hay un acrónimo, sería, no sé, no voy a letras. Una palabra que se usa para memorizar todo esto, que es toa. Entonces, también lo puedes organizar de la manera que quieras. A mí me gusta Sokatoa, como suena, porque sí, no sé, me gusta. Y la razón por la que es Sokatoa es porque tenemos S de seno, O de opuesto, H de hipotenusa, ¿no? Y aquí repetimos, tenemos C de coseno, A de adyacente, H de hipotenusa. Y otra vez tenemos T de tangente, O de opuesto y A de adyacente. ¿Vale? Por eso SOHCAHTOA. No es muy complicado de acordarse con esta abreviación. Y luego, claro, cada una de estas razones tiene su recíproco, como su inverso, ¿no? El contrario. Que para cada uno de estos sería 1 partido, esto es lo que es un recíproco, 1 partido de algo es el recíproco, ¿vale? Entonces 1 partido del seno de alfa sería la cosecante de alfa. 1 partido del coseno de alfa sería la secante de alfa. Y 1 partido de tangente de alfa sería la cotangente de alfa. ¿Vale? Entonces, estos son más liosos todavía. Si te intentas aprender los 6, esto ya tenía lo suyo, así para aprendérselo fácil. Pero si intentas aprender de esto, además de esto, pues un lío enorme. Entonces es bastante fácil reconocer cuál es cuál si solamente coges y dices, vale, pues voy a mirar la tercera letra de cada uno. S de seno, C de coseno y T de tangente, ¿vale? Así es más fácil acordarse de, de las inversas, de las recíprocas, ¿vale? Y bueno, por ahora eso es lo que hay de razones trigonométricas. Que si tenemos nuestro triángulo rectángulo con un ángulo alfa, que ya lo habré dicho no sé cuántas veces en este vídeo, nuestro triángulo rectángulo con un ángulo alfa, tenemos nuestro lado adyacente, nuestro lado opuesto y nuestra hipotenusa. Y de esto las razones trigonométricas son así. Ah, que por cierto, de esto, si hacemos el recíproco de esto, nos queda hipotenusa sobre opuesto. El recíproco de esto es hipotenusa sobre adyacente. Y el recíproco de esto es adyacente sobre opuesto. ¿Vale? Solo para completarlo así un poco del todo. Entonces, esto sería las razones trigonométricas. No hay nada más. Esto es todo lo que hay. Voy a acabar de escribir coseno y en el próximo vídeo voy a pasarlos en vez de ser solamente razones trigonométricas, en vez de ser solamente la relación entre
lados de un triángulo, que lo va a seguir siendo, pero lo voy a definir como una función. Las funciones trigonométricas son mucho mejores. La verdad es que no, son bastante parecidas, pero se les da mucha más utilidad.